Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Rodolfo y esto es Tú qué crees de Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bueno, la paz esté con todos ustedes, feliz día del Señor. Vamos a continuar viendo el sacramento de la confesión. Ahora vamos a ver la raíz bíblica de la confesión. Y antes de ver la raíz bíblica de la confesión, voy a poner un ejemplo de cómo es que con la Biblia el demonio trata de engañar a las personas. Con la Biblia Satanás intentó tentar a nuestro Señor Jesús. Bueno, y dejar claro algo, el ecumenismo de la Iglesia Católica, esta búsqueda, este acercamiento entre las iglesias cristianas, pues no niega en lo absoluto o no impide en lo absoluto que tengamos nosotros que defender la fe. Así que, bueno, vamos a comenzar. Ya hemos reflexionado sobre la confesión de Martín Lutero, caprichosa. Él exhortaba que la gente se confesara, pero al mismo tiempo decide que la confesión no es un sacramento. Por tanto, si no es un sacramento, pues la gente no estaría obligada a tener que ir con un sacerdote a pedir perdón. Sin embargo, Martín Lutero decía que la gente no podía dejar de ir a buscar el perdón con el sacerdote para que le perdonara los pecados. Bueno, yo no le hallo sentido. Pero bueno, todo el protestantismo naciente en ese siglo XVI, eh, pues determinó finalmente en el avance de los siglos, incluso a partir del siglo XVI, determinó que solo se iban a quedar con dos sacramentos. Esos sacramentos son el bautismo y la cena del Señor. Bueno, eso es lo que decidió el capricho protestante. El punto es que para entonces ninguna denominación protestante, la confesión realmente es un sacramento. Sin embargo, sin embargo, escucha lo que en una parte del discurso del arzobispo de Canterbury, la cabeza simbólica, porque la cabeza de la iglesia anglicana es el rey. Pero bueno, entonces, fíjate lo que dice el líder anglicano, reconociendo que la confesión es un sacramento enormemente poderoso. Lo que no me da sentido porque al mismo tiempo, pues para ellos no es un sacramento la confesión. Pero vamos a ver, dice, esto lo tomo de la página de Así Prensa, un portal católico muy importante y que además te invito a que lo veas. Dice esta noticia, en su discurso realizado con ocasión de la reunión anual de los líderes de las iglesias juntas en Inglaterra, el arzobispo de Canterbury y líder de la iglesia anglicana Justin Welby reconoció el gran poder del gran sacramento de la reconciliación, la confesión. Y dice entonces este obispo anglicano, es enormemente poderoso y terriblemente doloroso cuando se hace correctamente, dijo. Es muy incómodo, pero a través de ella, la confesión, Dios da el perdón y la absolución y una sensación de limpieza, una sensación de saber, perdón, que le pertenecemos y que somos sus hijos, aseguró. Bueno, me parece entonces contradictoria la postura protestante en torno de la confesión. Como vemos, le llaman sacramento, pero no lo instituyen ellos como sacramento. Y la pregunta es, si no es sacramento la confesión, y para ellos el perdón prácticamente es gratuito, toda vez que Cristo ha muerto en la cruz,
¿qué necesidad habría de que la gente fuese a confesarse con un sacerdote? No, no lo entiendo. De hecho, mira, cito de nuevo esta parte del párrafo de este obispo, que insisto, la gente puede pensar que es la cabeza de la iglesia anglicana, pero no lo es, porque desde 1717, de hecho, en y no es cierto, desde el siglo XVI, quien da el visto bueno, quien nombra al obispo de la iglesia anglicana, la cabeza, pues es a partir del rey Enrique VIII y hasta la fecha, cada rey es el que da el visto bueno al obispo. Si el rey no quiere, una persona que esté nominada para ser obispo en Inglaterra, pues no lo va a hacer. Bueno, ese es el capricho del protestantismo. Y dice, es muy incómodo, pero a través de ella, la confesión, Dios da el perdón y la absolución y una sensación de limpieza, una sensación de saber que le pertenecemos y que somos sus hijos, aseguró. Bueno, insisto, no, no le hallo sentido, ¿no? Eso no necesaria una absolución sacerdotal. ¿O es suficiente o no con que Cristo haya muerto en la cruz por el perdón de tus pecados, de acuerdo a las enseñanzas de Lutero y que hemos estado viendo en los videos anteriores? Bueno, entonces, ahora estos cuestionamientos son a partir de la propia doctrina protestante, porque yo tengo claro que la confesión es un sacramento instituido por Cristo, lo cual, como ya vimos, los propios protestantes reconocen que es instituido por Cristo, pero no lo quieren aceptar como la confesión. Ahora, ¿por qué? Mira, a lo largo del estudio en estas décadas, yo lo que he determinado es que el protestantismo es caprichoso y sus principios no escritos son que no se parezca o que se parezca lo menos posible a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Yo te he dicho que la misa de los luteranos pues es la misma, parece en forma que la misa católica, en forma, pero en lo profundo no, ellos le dan otro sentido. Porque si le dieran el mismo sentido que la Iglesia Católica, pues, ¿qué sentido tendría haber hecho otra iglesia? Ningún sentido. Entonces, lo único que evita el protestantismo es parecerse a la Iglesia Católica. Bueno, vamos a ver pues la confesión, que sí tiene una raíz bíblica que los propios hermanos separados reconocen. Pero antes te voy a hacer un juego de cómo puede engañar el protestantismo. ¿Y cómo puede engañarte el protestantismo incluso sin que ellos tengan la intención de hacerlo? Están arraigados en el pensamiento protestante, en la doctrina protestante, y incluso haciéndolo de buena fe, pues te voy a poner un ejemplo de cómo se puede engañar con la Biblia y cómo el protestantismo termina al final engañando con la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Ya te he dicho algo que es importante. Los hermanos separados, incluso también muchos católicos, pero el que los católicos lo hagan no influye en la verdadera doctrina. La verdadera doctrina de la iglesia está escrita. Entonces, si un católico comete un error, bueno, es eso, es un error. No es un mal de la iglesia. Porque un católico puede equivocarse y enseñar algo que realmente no corresponda a las enseñanzas del magisterio de la iglesia.
yo mismo podría equivocarme. Yo procuro de verdad en la totalidad, procuro que lo que voy a decir, pues no contravenga, no sea contrario a la doctrina y al magisterio de la Iglesia Católica. Ya he dicho yo, aquí no se trata de ver si yo creo o no en algo, no. De eso no se trata la Iglesia Católica. Hay momentos de opinión en la Iglesia, bueno, puedes tener tu opinión y es válido. Y la Iglesia lo permite. El Papa puede tener su opinión, puedo estar o no de acuerdo en una opinión, como lo he estado, pero también reconozco que el Papa es la autoridad y que en el tema de moral y doctrina, en el tema sobre todo de la doctrina del magisterio de la Iglesia, pues no ha cometido ninguna falta. Bueno, entonces imagina tú que soy un protestante y que llego contigo y te voy a decir, insisto, el protestante puede ser una buena persona, puede intentar de buena fe, se ha confundido, se ha creído la mala doctrina protestante, etcétera. Pero bueno, llega contigo, o sea, imagina que yo llego contigo siendo un protestante y te voy a decir, y esto además tiene mucho que ver con lo que he vivido a lo largo de los años, o sea, no me lo estoy inventando. A lo largo de los años, platicando con hermanos separados, ellos han querido siempre, 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 y lo he platicado en todos estos videos anteriores, llegar a mostrarme su idea religiosa a partir de estar atacando a la Iglesia Católica. Bueno, entonces imagina que yo llego como protestante y te digo, mira, la Iglesia Católica es mala, es idólatra. Esa Iglesia Católica además no la fundó Cristo, la fundó el Imperio Romano, la fundó Constantino. Una Iglesia Católica mala, con un papa malo, que es el anticristo, y que lo dice la Biblia. Entonces, pues no es la Iglesia Católica la correcta. Y luego te voy a explicar por qué, te diría yo como protestante, te voy a explicar por qué la confesión pues no es realmente un sacramento. ¿Por qué es que no tenemos que ir a confesarnos con un sacerdote? Y mira lo que dice la carta de Santiago 5:16. Dice, confiesen pues mutuamente los pecados unos a otros para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Y fíjate lo que dice Efesios 1:7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Entonces tú no tienes que confesarte porque Cristo murió en la cruz y por su sangre todos los pecados han sido perdonados. Por eso es que tú no tienes que ir a confesarte con un sacerdote. Bueno, ¿qué haría entonces aquel católico distraído que no va a misa, que no le interesa la fe? Bueno, ¿qué contestaría después de escuchar esto de la Biblia? Él diría, caray, es verdad. Dice, confiésense mutuamente los pecados unos a otros. Y también dice que por la muerte de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido redimidos del pecado. Entonces la Iglesia Católica nos ha mentido. Mis pecados han sido perdonados si yo creo que Cristo murió en la cruz para que esos pecados fueran perdonados. Y luego una semana después, ese católico distraído va y se bautiza en cualquier denominación protestante.
Esa es la verdad que vemos muchas veces. Con esta ligereza se pretende engañar. Es un ejemplo de cómo a través de la Biblia se puede hacer daño. E insisto, que esto no te asuste. El demonio tentó a nuestro Señor con la Biblia, con la Escritura. Y el demonio se sabe la Biblia de memoria, pero eso no lo hace santo, porque ya he dicho, la Biblia no debe estar aquí, debe estar aquí. Saberte la Biblia de memoria no significa absolutamente nada. Es como aprenderte el Quijote, no dice absolutamente nada eso. Ahora, para entender todavía cómo es que se saca de contexto, porque yo he dicho que los hermanos separados y muchos católicos utilizan un versículo que sacan de contexto de un pasaje particular y no entendemos que además todavía ese pasaje particular pues tiene que ver en el contexto de toda la propia Biblia. Los hermanos separados asumen que la Biblia te puede decir una cosa aquí, una cosa allá, una cosa allá. Muchos católicos cometen el error. Yo he escuchado religiosas que lo recomiendan, por ejemplo, que te dicen, mira, tú toma la Biblia, ábrela y pon el dedo en donde quieras a ver ese versículo, a ver qué te dice el Señor. Pero esto es un error finalmente, porque así no debe verse la Biblia. O sea, no somos pajaritos de la suerte para saber en suerte qué me dice el Señor un día poniendo el dedo en un versículo. No lo somos. Entonces, para entender cómo se saca de contexto una cita bíblica, un versículo, vamos a utilizar lo que acabo de leer de Santiago, en donde dice confiésense unos a otros para que sean curados. Y luego además dice Efesios, ¿no? Por su sangre ya son perdonados tus pecados. Bueno, vamos a ver cómo es que se saca de contexto con una frase. Si tú sacas nada más una frase, pues bueno, pero eso no es. Tienes que ver todo el contexto de la cita. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice 2 versículos adelante de aquel que dice confiésense unos a otros para que sean curados. Dice, ese sería el versículo 16. Fíjate lo que dice el 14 y el 15. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llamen a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, que lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Así que es a partir solo del sacerdote que se alcanza el perdón de los pecados. No del que los hermanos se confiesen unos a otros las faltas. El punto del perdón se da por medio del sacerdote legítimo. En el versículo donde dice confiésense unos a otros, recuerden ustedes, si ya lo vimos en la confesión luterana, que en el protestantismo, en el luteranismo al menos, pues los hermanos pueden confesarse unos a otros los pecados. Y tienen que ser piadosos, misericordiosos, y tienen que otorgarse el perdón entre ellos. No necesariamente tiene que ser un sacerdote. Bueno, esto es un error, por supuesto, porque el único que puede perdonar un pecado, y el pecado es contra Dios, es aquel al que Dios le dé el poder de hacerlo en la tierra. No todos. Entonces dicen estos versículos, ¿quién es el que perdona? Dios. ¿A través de quién? Del presbítero.
Si no fuera así, ¿qué sentido tendría en la carta de Santiago que diga llamen a los presbíteros? No tendría sentido. Habría sido suficiente que diga, ¿están enfermos? Bueno, oren ustedes. Oren sobre aquella persona. Únjanlo con aceite para que les sean perdonados los pecados. Pero eso no dice. Dice, llamen a los sacerdotes para que lo unja con aceite en el nombre del Señor, sacramento de la unción de los enfermos. Y ya vimos lo que significa la unción en videos anteriores. Bueno, entonces dice, háganlo. Pero no dice ahí, ustedes oren por el enfermo, únjanlo con aceite y les serán perdonados los pecados. Eso no dice. Dice, llamen a los presbíteros. Así que hay una relación directa entre el perdón del pecado cometido, finalmente el pecado es contra Dios. Hay una relación directa entre ese perdón y el sacerdote de la iglesia. La Biblia no puede contradecirse en dos versículos inmediatos. La Biblia no te puede decir que tú puedes perdonar y que luego el que perdona es el sacerdote. No puede. Entonces, los hermanos separados podrían decirte muchos versículos sacados así de la chistera al aire. Podrían decirte muchos versículos para decir que la confesión no es un sacramento y que no tendrías que ir con un sacerdote, aunque después te digan que sí. Entonces, bueno, el asunto es que ellos te pueden decir muchos sacramentos, muchos versículos, para decirte que la confesión es un sacramento, pero yo te puedo dar también muchos versículos para explicarte que sí. Pero esto no se trata de versículos, se trata de un contexto general de toda la historia sagrada para entender si la confesión es o no un sacramento. Este es el punto. Y entonces, para poder entender de una vez si es bíblica o no la confesión, y si es o no un sacramento, y cuando es un sacramento, entonces tiene el carácter de obligatorio, porque tiene un fin para restituir la gracia que se pierde por el pecado. Y entonces, vamos a ir a Levítico capítulo 5. Primero, ahí después de que se dan una especie de relación de pecados que puede cometer el hombre. Estamos hablando en el tiempo de Moisés, cuando Dios da la ley a el pueblo de Israel. Bueno, después de citar algunos ejemplos de los pecados que puede cometer el hombre, dice en Levítico 5:5, el que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. ¿Con qué fin y a quién? Dice que pues al sacerdote, porque el sacerdote va a hacer después, va a realizar un sacrificio de expiación por ese pecado. De hecho, la Biblia Reina Valera dice en el 5:5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y de esta forma el sacerdote, para otorgar el perdón a esa persona, realizará un acto de expiación, un sacrificio de acuerdo al pecado que se ha cometido. No dice, si cometes un pecado de estos en tu casa, haz un sacrificio para el perdón de los pecados. No. Dice, si cometes un pecado, tienes que ir con el sacerdote. El sacerdote tiene que saber qué pecado cometiste para hacer el sacrificio correspondiente. Para ello se requiere pues la confesión. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a una persona que ha cometido un pecado
que va a la confesión con el sacerdote a recibir el perdón. Ese sacerdote otorga el pecado en nombre de Dios. Y es Dios quien instituye el sacerdocio. Moisés, la cabeza de Israel, no tenía la facultad de perdonar los pecados. Separó perfectamente Dios lo que era lo civil y lo litúrgico. Por tanto, no tenía el poder Moisés incluso de perdonar los pecados. Tenía que ser el sacerdote. Nadie puede hacer lo que no le corresponde. Y ya he platicado, Saúl, el rey Saúl, perdió el reinado no por el mal que hacía, no por haber ido a la persecución de David, que después era el rey, a querer matarlo, etc. No. Saúl pierde el reino porque se atrevió a realizar ejercicios que solo correspondían al sacerdote. Tenía buena fe, ¿eh? Tenía buena fe, hizo un sacrificio a Dios, pero eso le costó haber usurpado las labores del sacerdote, le costó el reinado, y que le costara el reinado significó que le costó la vida, no solo la de él, sino la de sus hijos, la de su familia. Bueno, entonces Moisés no perdonaba. ¿Quién perdona? El sacerdote. Estamos hablando entonces del tiempo en que Dios instituye la ley litúrgica, la ley del culto y la ley civil. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, insisto, ¿qué sentido tendría confesar los pecados a quien no te va a otorgar el perdón? Así que desde la visión protestante, si yo fuera protestante, diría, pues ¿para qué voy a confesarme con un sacerdote? Si Cristo ya murió en la cruz. Pero entonces te choca que los líderes protestantes, en algunas denominaciones, pues exhorten a la confesión. Claro, ahora por supuesto está casi totalmente en desuso en el protestantismo, a pesar de que Martín Lutero reconocía la importancia de acudir a la confesión privada con el sacerdote para obtener el perdón de los pecados. Y a pesar de que ahora, en este tiempo, en estos días, el obispo de la Iglesia Anglicana te diga que el sacramento de la confesión es terrible, pero que te otorga el perdón y la absolución de los pecados. Bueno, no tiene sentido, porque al mismo tiempo te dicen que no es obligatorio, porque no es un sacramento. Bueno, entonces, el punto importante de la confesión además, porque nos centramos mucho, de verdad, en que si es válida o no la confesión, que si la tiene que hacer un sacerdote, que si él es el que perdona, que si es un sacramento, etc. Pero nos distraemos en estas tonterías que vamos a ver que sí están perfectamente instituidas por Cristo. Nos centramos en esto, en esta discusión tonta, en el sentido no de la importancia que tiene esto, ir con el sacerdote a confesarte, sino que no le damos el valor real a lo que implica la confesión, que es el arrepentimiento del pecador, del acto honorable de reconocer tus faltas y de pedir perdón. Este es el punto importante. No quien te perdone, sino que tú pidas perdón. Porque el segundo acto de la absolución que se da en la confesión, pues no tiene cabida si antes tú no vas arrepentido a pedir perdón.
Y por no pedir perdón el día de hoy, millones de almas se van a perder. Vivimos en una sociedad orgullosa que no quiere pedir perdón. Por eso mismo un incluso del protestantismo cayó en desuso la confesión, porque la gente no iba, aunque Lutero exhortaba a que fueran a confesarse, aunque decía que no era sacramento, bueno, pero la gente dejó de ir completamente a la confesión. Y entonces deciden que antes de su ceremonia, ya lo he explicado, pues hacen un acto para el perdón de todos los pecados, en una mala imitación de lo que se hace en el acto penitencial en la misa, para los pecados veniales, los pecados que no son graves, para que ahí, arrepentido por esos pecados, obtengas en algún modo por el sacerdote la absolución de esos pecados veniales y puedas ir a la confesión, perdón, a la Eucaristía, a la comunión, de una forma digna. Entonces el pecado es una ofensa a Dios y el único que puede perdonar los pecados es aquel a quien Dios le ha dado el poder. Nada más. Y entonces te cito en la Escritura el por qué el sacramento sí es un sacramento. Y dice Mateo 16:19. Estamos hablando cuando Jesús le da el poder a San Pedro y lo instituye como cabeza, lo constituye como cabeza de la iglesia. Pero dice en el 19 del capítulo 16, cuando Jesús dio poder y autoridad a Pedro, así lo dice, cuando Jesús dio poder y autoridad a Pedro, que no me digan los hermanos separados que Pedro y su sucesión no es la cabeza de la iglesia. Pero bueno, dice, Cristo le dice a San Pedro, nuestro Señor le dice a San Pedro, yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos, y cuanto tú ates en la tierra será atado en los cielos, y cuanto tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Le da el poder completo de perdonar. Es decir, no cualquiera puede perdonar la ofensa del pecado. Se la da a Pedro después de constituirlo como cabeza y autoridad. Después de darle poder, y dice la Escritura, cuando Jesús dio poder y autoridad a Pedro, es decir, hay una razón muy especial para que Pedro pueda perdonar los pecados, y es que Dios le da esa autoridad para que perdone en su nombre. Y estos versículos que hablan de la autoridad de Pedro, y aunque los protestantes están confundidos y te dicen que aquí Dios no le dio poder a Pedro y que Pedro no es el Papa y etcétera, bueno, pero insisto, esto además no lo saques del contexto, no solo del párrafo, sino de todo el capítulo. ¿Por qué? Porque esto, cuando Cristo le da la autoridad a Pedro, esto es importante y lo vamos a ampliar en el tema del Papa. Pero fíjate, Cristo le da autoridad a Pedro y poder. ¿Cuándo se lo da? Después de que inmediatamente condena a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué? Porque Cristo separa al viejo sacerdocio del que será el nuevo sacerdocio con los apóstoles que instituye ya en la última cena. Había la necesidad de separar el sacerdocio de Israel del sacerdocio apostólico. ¿Por qué? Quizá Pedro no lo entendió ni los apóstoles en ese momento. Quizá no entendieron qué significaba darle poder y autoridad a Pedro. Pero es que era necesario
que ese sacerdocio de Israel, el sacerdocio levítico, ya quedara fuera del orden que Dios iba a establecer a partir de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que ese sacerdocio, esos fariseos y esos saduceos, los que se encargaban del templo y el sacrificio, pues no creían en que Cristo era el Hijo de Dios, no creían que Cristo era el Mesías. Por tanto, ese sacerdocio ya no tiene ningún valor en la tierra. Y el sacerdocio va a ser transmitido a los apóstoles, que sí creyeron en Cristo como el Mesías. Y en ese momento, después de condenar a los fariseos y a los saduceos, Cristo le da el poder de la iglesia que tenían en control los sacerdotes del templo. Bueno, ese se lo va a pasar, esa estafeta se la va a pasar nada menos que a San Pedro como cabeza de la iglesia. En el templo estaba el sumo sacerdote. Estaban no todos los sacerdotes y eran levitas, sí, pero había una cabeza que era el sumo sacerdote. O sea, Cristo hace la transmisión de esos poderes. El sumo sacerdote va a ser Pedro, la autoridad. Y el nuevo sacerdocio va a ser a partir de los apóstoles. ¿Por qué? Repito, porque Cristo sabe que aquel sacerdocio ya no puede tener sentido porque no han creído que Cristo es el Mesías y el Salvador. Es necesario un nuevo sacerdocio. Ahora, 2 capítulos después, fíjate lo que dice Mateo 18:18. Jesús le dio poder a todos los apóstoles. En verdad les digo, cuanto ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y cuanto ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. O sea, les da tal poder que dice, en el cielo avalo completamente lo que ustedes hagan en la tierra. Fíjate que no es cualquier poder. Le deja a los apóstoles la responsabilidad del perdón, de la salvación de un alma. No es cualquier cosa. Y se lo deja ahí. Y esto se da luego de que Cristo insta a los apóstoles a buscar al hermano para que se reconcilie. Y luego dice, ya sin importar la decisión del creyente, que los apóstoles son los que van a tener la autoridad de perdonar o no perdonar. Y no se refiere al hecho de pedir disculpas, entiendan esto. No se trata de como en el luteranismo, que yo llegue con cualquier hermano y le diga, me arrepiento, hice esto mal. Bueno, qué bueno que haya arrepentimiento, qué bueno que lo confieses, pero quien te va a otorgar el perdón, entiéndelo, es el sacerdote, y debe de ser un sacerdocio legítimo. Y ese poder se lo otorgó Cristo a Pedro y a los apóstoles. Y esto lo saben los hermanos separados. Fíjate lo que dice después de instituir la Eucaristía. Y vemos en Lucas 22. Y yo dispongo del reino en favor de ustedes como mi Padre lo ha dispuesto en favor mío, para que ustedes coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos como jueces de las 12 tribus de Israel. Fíjate lo que está diciendo. Es que es tremendo. Dice, lo que mi Padre me encargó, el reino, aquí, bueno, ahora, eso que Dios dispuso en mí, el Padre, yo ahora se los dispongo a ustedes. Fíjate qué poder les da. Y van a ser como jueces.
de las 12 tribus. Le otorga un poder a esos apóstoles en la Eucaristía. Entonces es la transmisión de un poder. Lo que mi padre me encargó, ahora yo se los encargo a ustedes. De esa dimensión. No podemos nosotros andar viendo nada más un versículo. Tenemos que ver el contexto general de toda la Escritura. Y aún todo esto que estoy diciendo tiene mucho mayor fondo que veremos en el sacramento de la Eucaristía. Y para terminar con la raíz bíblica de la confesión, Juan 20:21 dice: y les dijo otra vez, la paz sea con ustedes. Esto ya cuando nuestro Señor, después de la resurrección, cuando se aparece a los apóstoles, y les dice nuestro Señor Jesucristo: como me envió mi Padre, así yo los envío. Repito, lo que Dios me ha confiado, lo que el Padre me ha confiado, dice Cristo en Lucas, después de instituir la Eucaristía, lo que Dios me ha confiado, lo que el Padre me ha confiado, yo se los confío a ustedes. Ustedes tienen el poder. Y entonces dice aquí, la paz sea con ustedes. Como Dios, como me envió mi Padre, así los envío yo. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Es poder absoluto. Y lo que me parece sorprendente es que toda la apostasía protestante lo reconoce. Es decir, no te dice otra cosa en estos versículos que acabo de leer. Pero entonces, ¿por qué no lo entienden y no lo reconocen como un sacramento? Te voy a decir por qué. Por capricho. Por capricho. Ahora, aunque lo reconocieran como sacramento y fuera realmente para ellos obligatorio acudir a la confesión, bueno, aunque lo hicieran así, de todos modos, no tiene validez ese sacerdocio. No tiene validez, y ya he explicado en los videos el por qué. No tiene sucesión apostólica. Es como el rey de Inglaterra, ¿no? Cuando empezó a nombrar él a sus obispos. No tiene validez. Yo no puedo erigirme con el poder y empezar a decir: tú eres obispo y tú eres presbítero. No, yo no tengo esa facultad. Los apóstoles empezaron a transmitir el poder del sacerdocio a toda la gente. Sencillo. Empezaron a transmitir ese orden sacerdotal a partir de la imposición de manos. Ellos tenían ese poder. Y así llegamos hasta los sacerdotes católicos del día de hoy. Los protestantes no tienen esa facultad. Así que bueno, lo importante para nosotros católicos es reconocer la confesión. Pero insisto, el punto importante es que la gente entienda que comete pecado, porque hoy parece que nadie comete pecado. Se ha borrado la línea entre lo correcto y lo incorrecto, y nadie quiere pedir perdón. Bueno, en fin, lo importante es que vayas a pedir perdón con aquellos a los que Dios instituyó para tal fin. En un principio la confesión era pública, pero a partir del siglo VII empezó a hacerse privada en la iglesia. Como sea, el único que perdona los pecados es el sacerdote legítimamente instituido por Dios. Pásala bien. Yo soy Rodolfo, esto es Tú que crees, de Laico a Laico. Un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones, la paz quede contigo.